en Polonia en 1956, en Polonia en 1970, en Checoslovaquia en 1968, cuando el proceso fue aplastado por la entrada de los tanques soviéticos nuevamente. Es decir, esos intentos de abajo fueron aplastados por la propia burocracia, ayudaron a desacreditar el socialismo y facilitaron la política imperialista de cooptación de la disidencia. Si ustedes ven, todos estos primeros procesos no planteaban la vuelta al capitalismo, eran minoritarios ampliamente los sectores reaccionarios. Pero obviamente, a los ojos de las masas de esos países, que veían que esa burocracia era la que hablaba en nombre del marxismo, del comunismo, la que cantaba al internacional, esos eran los símbolos de la opresión. Bueno, el intento de la propaganda de Occidente, las vías, el papel jugado por las iglesias, la política llamada derechos humanos del imperialismo, que en América Latina fue utilizado en contra de las dictaduras, pero en Europa del Este fue parte del proceso de cooptación, las iglesias luteranas, la iglesia católica en el caso polaco, bueno, llevaron a que los procesos del 89, de 1989, esas movilizaciones populares que planteaban el cuestionamiento a la opresión burocrática y a la miseria económica. Recuerden ustedes que muchos de estos países estaban endeudados con el FMI y aplicaban planes de ajuste tipo fondomonetaristas. Esa movilización de masa fue cooptada, canalizada por las fuerzas restauracionistas, y lo que empezó como un proceso de movilización antiburocrática terminó como procesos de contrarrevolución económico-social que avanzaron en la restauración del capitalismo. Es decir, yo coincido, fue un punto de llegada, no fue un día que de golpe las masas dijeron queremos hacernos, tenemos ilusiones en que Occidente vamos a vivir mejor, sino que fue un punto de llegada, de enorme degradación de las condiciones de vida, de enorme separación de lo que vivían y el discurso oficial, que va a llevar a una enorme política imperialista para cooptar, canalizar y aprovechar ese proceso para darle una vuelta de tuerca a la ofensiva neoliberal que ya había empezado en la década de los 80, ¿no? Si bien el inicio, está bien situarlo, la primera experiencia en el 73, hay un salto cualitativo, ¿no? Con la llegada del gobierno de Reagan, Margaret Thatcher y el Papa Karol Wojtyła. Un paréntesis para el 80. El 80 polaco es un proceso donde surge un gran levantamiento obrero y de masas contra la burocracia y donde se enfrentan dos tendencias dentro de Solidaridad. Una tendencia procapitalista mayoritaria, dominante, encabezada por Lech Walesa y la Iglesia, y una tendencia que planteaba ser una ala izquierda. Y si ustedes siguen los hechos de esos años, la tendencia que siempre planteaba la conciliación con la burocracia era la tendencia más ligada a la Iglesia, la tendencia más reaccionaria, la que no quería el desarrollo de la movilización de masas para que el resultado no sea la restauración capitalista, sino una regeneración por abajo del Estado obrero, la implantación de los soviets y la ida y la apertura de un proceso de revolución permanente en la dinámica de la misma Polonia. Ahora, la definición sobre qué eran los estados no bastaba para tener una política correcta frente a estos hechos. De hecho, en el movimiento trotskista hubo dos grandes interpretaciones, a mi juicio, equivocadas en lo central, aún en compañeros que sostenían que los estados, de los que estamos hablando, eran estados obreros, burocráticos, degenerados, deformados, según el caso. Una tendencia planteó históricamente la confianza en la autorreforma de la burocracia. Quien fue el teórico que más planteó esto con mayor envergadura fue Isaac Deutscher, pero toda la corriente del llamado pablismo, por la figura de Michel Pablo, donde entra Ernest Mandel y otros teóricos, de hecho, confiaron cada vez que se podía en que la burocracia podía autorreformarse. La última ilusión, esto ya se mencionó en la mesa, de Mandel fue con Gorbachov. Escribió un libro que se llamaba ¿Dónde va la URSS de Gorbachov?, con enormes ilusiones en el proceso desde arriba iniciado por Gorbachov, que aceleró brutalmente las tendencias a la restauración capitalista. Tenía el dulce de la apertura, lo que llamaban la glasnost, con la realidad del contenido, que era poner a competir entre sí a las empresas y permitir que caudillos locales empiecen a jugar con los mecanismos de mercado y a volverse y a querer más vorazmente que nunca avanzar en consolidarse ellos como burgueses y en liquidar el monopolio del comercio exterior. Y hubo otra tendencia que, sin embargo, adhiriendo a esta, otra dinámica, otra línea de interpretación, que transformó
la política hacia esos estados en una lucha antitotalitaria. Lambert lo planteó en el caso alemán como un programa meramente democrático, y yo interpreto distinta la política de la corriente morenista en esa época. Sostenía que la revolución política tenía dos etapas. Una primera etapa que llamaban de febrero antitotalitaria, en donde había que marchar junto a los restauracionistas, casi sin diferenciarse programáticamente, que era progresivo voltear a la burocracia con los restauracionistas, y en el futuro se abriría la perspectiva de luchar por el programa ya directamente socialista que levantásemos los trotskistas. Por eso la LIT levantó en 1989 el programa de unificación a secas de Alemania, sin plantear su carácter socialista, y en parte yo creo que eso llevó a la corriente morenista a estrellarse e implosionar frente a los hechos del 89-91, porque si lo vemos desde el punto de vista antitotalitario, los regímenes antitotalitarios cayeron. El problema es que no cayeron por izquierda, terminaron cayendo por derecha. Es como si nosotros nos ponemos contentos. Empieza una movilización contra Moyano y toda la burocracia sindical. Bárbaro. Pero no la dirigimos desde la izquierda. Esa movilización es una rebelión espontánea porque odian a los burócratas como lo odia la gran mayoría de la clase obrera. Pero no se canaliza por izquierda. Lo canalizan sectores de la burguesía que dicen, como odiamos a la burocracia, hay que liquidar, ningún sindicato más. Ahora, relación individual, burgués-patrón. Y nosotros decimos, qué bárbaro, qué gran triunfo de las masas. Volteamos a la burocracia. Bueno, eso es lo que pasó en Europa del Este. Y algunas de las tendencias que surgieron de la implosión del morenismo sostuvieron hasta hoy, leí un texto ahora, que hubo un gran triunfo en 1989 que fue un febrero general, que todos tenemos que estar festejando, y estos años no nos dimos cuenta que la lucha de clase estaba bárbara, y algunas, bueno, lo han empezado a matizar un poco. Nosotros cuando surgió el PTS, que todavía éramos muy morenistas cuando surgimos, sin embargo en este punto fue uno de los que tuvimos más claridad, aún antes de criticar la teoría de la revolución democrática que había planteado Nahuel Moreno, y señalamos que había que levantar la política de unificación socialista, es decir, no ser defensistas de la burocracia, entender que había un justo anhelo de unidad nacional, así como contra la opresión nacional y en otro estado, pero que si los revolucionarios no levantábamos un programa que defendiera la economía planificada o plantease su extensión, íbamos a quedar del lado inexorablemente los restauracionistas. Y este es un punto del pasado, pero no es solo un punto del pasado, y sobre todo en América Latina no es solo un punto del pasado. ¿Por qué? Porque está Cuba en América Latina. Entonces, si nosotros no tenemos para Cuba la definición de Estado obrero deformado, nosotros vamos a caer en la trampa por la cual se está impulsando el proceso de restauración capitalista en Cuba, que por ahora no va a ser la invasión directa de los marines, ahí todo el mundo se opondría a la invasión, sino que es la maniobra de la reacción democrática. Si en Cuba no habría nada que defender, que es la economía planificada, a pesar de las deformaciones burocráticas que tiene, terminamos, junto con los gusanos, reclamando nada más que libertades democráticas, no para los obreros y campesinos, sino también para los sectores de la burguesía. Entonces, la teoría del Estado obrero deformado y el programa que la campaña de la revolución política fue muy importante en 1989, pero lo sigue siendo hoy para algunos de los procesos, y sobre todo digo para el proceso cubano, que es el más relevante de todo, en América Latina, insisto. El que se puede sufrir, si en Cuba se restaura el capitalismo, es una derrota que sufrimos todos en América Latina, no solamente el pueblo cubano, que vería a la gusanería nuevamente en el poder. Una cuestión posterior, ya más cerca del presente que del pasado. Obviamente, el hecho del avance de la restauración capitalista fortaleció un proceso de restauración conservadora a nivel internacional. Ese término lo han usado algunos autores y creo que es correcto. Vivimos en la década de los 90, sobre todo, una profunda restauración conservadora, un enorme retroceso de conquistas materiales de la clase obrera y un enorme retroceso ideológico en las adquisiciones que había hecho previamente el marxismo revolucionario.